La semana pasada empezamos a hablar sobre autoestima. Tema, ¿vieron? Hoy en día muchos de los motivos que justifican y explican ciertas cuestiones. Hola, Vivi, buenas tardes. Hola. Hola, hola, A todos voy Susana. a silenciar con todo respeto para que podamos escucharnos, ¿sí? ¿Qué tema la autoestima? La semana pasada empezamos a trabajar este tema y nos preguntábamos cómo se construye, qué significa tener baja o alta autoestima, por qué nos es tan importante la autoestima para llevar a cabo nuestros proyectos. Y habíamos puntualizado un poco algunos conceptos y algunos ejercicios. Muchas veces, de alguna manera, la autoestima, si era siempre, teníamos la misma autoestima a lo largo de nuestra vida. Habíamos podido encontrar que no, que seguramente va cambiando en virtud de las cosas que nos van pasando. Bueno, en principio creo que ya ahora van llegando, más o menos seremos 30, se siguen sumando permanentemente. Bienvenidos a todos los que han llegado nuevo, que si me quieren escribir y les doy la bienvenida. Bienvenidas todas, las que venimos siempre y las que se suman hoy. Todas bienvenidas. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Las invito a sentarse, cada una viene de su historia, de su vida, de su corrida. Y yo creo que hay una palabra que podríamos incluir y preguntarnos si es lo mismo o no, autoestima y autocompasión. Me gustaría empezar con este tema porque ustedes saben que el mindfulness, que es una técnica para bajar el estrés y la ansiedad, habla de una de las patas de este mindfulness, es la autocompasión. Es esa mirada amorosa que podemos dedicarnos a nosotros mismos. Cuando hay autocompasión, nos tratamos como tratamos a las buenas amigas. Nos decimos cosas que nos alienten, nos permitimos errar, somos consideradas, somos pacientes. Cuando tenemos esa capacidad de poder mirarnos con autocompasión, empezamos a tratarnos de distinta manera. Hola Susi, Susi es de Paraguay, pero está en Israel, así que bienvenida Susi. Buenísimo. Nos hacemos mimos, dice Ali. Sí, claro, cuando tenemos autocompasión nos mimamos, nos escuchamos, somos pacientes con nosotras mismas, buscamos las palabras para hablarnos, como si estuviéramos hablando con una amiga muy especial, que no tiramos todo lo que se nos ocurre, sino que somos cuidadosas. Eso sería la autocompasión. Vamos a empezar entonces a entender ¿qué es autocompasión? Para después preguntarnos si tiene o no que ver con la autoestima. Vamos acá. Podemos pensar que la autocompasión, la relación con uno mismo, es muchas veces una relación compleja, porque nosotros tenemos un ser perfecto, pero luego tenemos muchas narraciones sobre lo que somos, sobre lo que pudimos ir siendo. Y muchas veces confundimos nuestro ser con esas capas, con el ego. El ego, por supuesto, muchas veces no quiere sentirse maltratado cuando algo no sale bien. Y empieza a justificarse, a veces también a enojarse. Y empieza a hacer que nos miremos a nosotros mismos, no como seres poderosos, como seres, podríamos decir que venimos a hacer un aprendizaje de vida, sino a mirarnos desde la exigencia, a mirarnos desde el autocontrol, a mirarlos desde la autoexigencia. Muchas veces somos jueces muy críticos con nosotros mismos. No nos dejamos pasar una. Y desde ese lugar todo el tiempo nos vamos mandando información de quiénes creemos ser. Por eso, cuando nos juzgamos a nosotros mismos
y nuestra lectura o nuestra autoevaluación no es buena, muchas veces nos sentimos negativos, insuficientes. No sentirse suficiente implica como una actitud prácticamente de vida, es decir, que muchas cosas de las que hagamos siempre podrían estar mejor hechas. Por eso, muchas veces yo creo que el guión de ser perfeccionista es un guión que en general nos hace sentir bastante frustrados, porque la perfección, los seres humanos, un ser humano es perfectible, puede mejorarse cada vez que lo decida, pero si nos vamos a mirar con esa perfección, con esos ideales, muchas veces vamos a encontrar que no encajamos allí y vamos a tener lecturas personales bastante críticas con nosotros mismos. Por eso muchas veces cuando nos sentimos poco suficientes, aparece la inseguridad, ciertas situaciones melancólicas. No estoy hablando de patologías, estoy hablando de la vida. Y muchas veces nos comparamos cómo somos comparado con el cómo deberíamos ser. ¿Y quién dice cómo deberíamos ser? Ahí aparece seguramente un padre crítico, las creencias, los mandatos. Por eso Neff, que fue alguien que escribió sobre la autocompasión, considera que la autocompasión en esos casos es mejor que la autoestima, porque es una alternativa que nos va a llevar a la autoestima, pero tiene que ver con una manera de tratarnos. ¿Cuáles serían entonces las características de la autocompasión? Bueno, vamos a tener que empezar a tener un registro personal de nuestros dolores, nuestros recorridos. Vamos a tener que estar atentos a los juicios negativos que nos hacemos a nosotros mismos. Nuestros castigos que a veces nos hacemos cuando nos equivocamos. Muchas veces nos cuesta mucho sentir empatía por nosotros mismos y nos olvidamos tener esa mirada compasiva. Y cuando muchas veces nos la ofrecemos, enseguida sale al cruce un juicio, una autocrítica, para a veces decir, bueno, no te mires tan compasivamente. Podríamos pensar que muchas veces Neff decía, que es quien escribió sobre esto, que muchas veces distorsionamos la realidad para sentirnos mejor con nosotros mismos. Muchas personas se critican duramente cuando no alcanzan los ideales. Soy una inútil, no valgo para nada. Y por supuesto, las distorsiones de la autocrítica va a generar como un juicio que nos va a poner frente a las situaciones con un valor personal menor. Así es que aparece la necesidad muchas veces de sentirnos mejor que los demás. Muchas veces cuando nos tiramos tan abajo y sentimos que estamos tan allí, tan abajo, una de las respuestas posibles es eso que yo les conté la semana pasada. Las personas que tienen una autoestima, pseudo autoestima alta, que son esas personas que parece que se llevan el mundo por delante, que tienen una voz muy fuerte, que tienen una postura muy erguida, que parecería que todo pueden con todo, pero que si uno puede, apenas los toca, apenas sabe que es como si fueran un disfraz de Durlock, se rompe. Son personas que internamente se sienten muy vulnerables y necesitan de armarse como de este disfraz de autoestima alta para andar por la vida, porque temen ser lastimados. Entonces, muchas veces cuando pasa eso, empezamos como a compararnos socialmente en esta pseudo autoestima alta. Tendremos a considerar que los demás son peores que nosotros. Muchas veces
vamos a tener una perspectiva negativa, nos vamos a ver superiores, buscamos defectos en los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Esto ocurre justamente, van a aparecer autocríticas, van a aparecer unas lecturas muy críticas y muy crueles con los demás. Vamos a hablar en una forma sin tener en cuenta los sentimientos del otro, y cuando podrían hacer la autocrítica nos va a permitir ayudar a minimizar obviamente el riesgo, porque muchas veces allí aparecen personas que son, al principio son tenidas en cuenta como personas con muy buena autoestima, pero luego en el trato uno se da cuenta que esto no es tan así, porque presentan después situaciones en las que se los ve muy frágiles emocionalmente. ¿Dónde podríamos aprender la autocompasión? O papás, apoyar a los hijos, hacerles saber las cosas buenas que hacen, también como las cosas que hay que resolver. Buscar cómo se dice lo que se dice. Muchas veces en el enojo, en el apuro, se dicen cosas muy dolorosas, no servís para nada, sos un inútil, cosas que quedan muchas veces marcadas en nuestra mente y en nuestros corazones y que cuestan muchos años luego para poder correrlas, para cuestionarlas y también para modificarlas. Muchas veces nos aprendemos a leer a través de todos esos mensajes, ¿sí? Alguien nos dijo que no sabíamos, que no servíamos, que no éramos valiosos, y desde ahí nos miramos. Por eso es muy importante pensar muy bien cómo les decimos a nuestros hijos. La bondad hacia uno mismo, que es otra de las características que tiene la autocompasión, consiste en tratar de mirarse sin juzgarse y de poder mirarse con una autocrítica sana. Es decir, voy a poder mirar aquello que no hice bien. Puedo decir, necesitarías revisar esto, espero que puedas mejorar tal actitud con tal persona que hoy me parece que no estuvo bueno. Pero va a ser también a partir de mirar con amor esos puntos débiles nuestros y no desde la condena. Poder tratar como trataríamos a alguien que quisiéramos que saliera de esa situación. Obviamente, como hablábamos de la familia, cuando aprendemos todo esto, aparecen los sistemas de apego y los cuidados. Ahí aparece Bowley. Él habló del apego seguro y el apego inseguro. El apego seguro, según Bowley, aparece cuando un niño, cuando es pequeño y tiene necesidades, sabe que su madre u otro significativo va a volver a su llamado. Él va a construir una relación que, sabiendo de alguna manera, me parece que ahora, ¿se escucha bien? ¿Sí? De alguna manera va a construir una relación sabiendo que aunque la madre no esté presente, va a volver y su necesidad va a ser contemplada. El apego seguro le va a permitir tener vínculos en los que no va a necesitar estar ni por arriba ni por abajo de otros y va a saber escuchar las necesidades del otro y también las propias. El apego inseguro, entonces, aparece cuando un niño atraviesa su primera infancia sintiendo que sus necesidades no han sido resueltas ni escuchadas por una mamá que no pudo, no supo, no pudo responder apropiadamente y necesita tomar a los vínculos de modo más real porque teme al abandono. Por supuesto que cuando hablamos de amor, cuando hablamos de vínculos, la biología, la química, explicó que cuando estamos enamorados, cuando tenemos buenas relaciones de apego, se liberan oxitocinas, que es la hormona del amor.
porque está presente en esas relaciones cuando son vínculos sanos. Por supuesto, cuando hablamos de bondad hacia uno mismo, también hablamos de la posibilidad de tener caricias para nosotros mismos. Los mimos que recién nombraban, ¿no? Ofrecernos situaciones que nos hagan de una caricia. Y la compasión hacia uno mismo es un regalo que está al alcance de todo el que esté dispuesto a descubrirlo. Esta es la buena noticia. Todos podríamos empezar a ser un poco más bondadosos con nosotros mismos, manteniendo un nivel mejor de autocompasión, si nos escuchamos, si nos brindamos ese tiempito. ¿Por qué? Porque si yo puedo estar bien conmigo, seguramente voy a estar bien con mi contexto, voy a también usar ese mismo lente con el que me miro a mí para ver a mi mundo. Voy a ser menos crítica, voy a poder resaltar de mis vínculos las buenas cosas y podré decir de una manera diferente para poder no castigar al otro y no ser cruel con el otro con mi comentario, sino siempre apuntado desde una manera amorosa a poder construir vínculos saludables. Bueno, obviamente cuando solo prestamos atención a nuestras carencias y no nos damos cuenta de cuál importante es nuestra experiencia humana, entonces nos vamos metiendo para adentro, porque estamos muy conectados con nuestros sentimientos y con nuestra inseguridad, y probablemente lo que aparezca es personas que les cueste las relaciones interpersonales. Por eso todo esto tiene tanto que ver. Muchas veces deseamos sentirnos aceptados y validados, y de alguna manera estamos todo el tiempo comparándonos con otros. Alguna vez leí una historia de una rosa que lloraba mucho porque vivía al lado de un pino y se quejaba por su suerte porque no era fuerte ni era tan, ni tan erguida, ni era tan alta. Y entonces ella lloraba mucho por eso, hasta que una vez se había acercado una hormiguita y le dijo, pero ¿no ves que yo vengo todas las tardes hacia vos porque me gusta tu color? El pino es precioso, pero no tiene color, no tiene perfume. Y de alguna manera la rosa entendió que lo que la hacía única, esa forma de ser, ella podría de últimas mejorarse a sí misma y compararse consigo misma y ver si este año pudo dar mejores flores que el año anterior. Pero compararse con un pino la iba a dejar en situación de vulnerabilidad con respecto al pino, pero si se veía a comparar con el pasto, probablemente de superioridad. En realidad, ella iba a seguir siendo rosa. Es decir, que cuando nos comparamos con otros, siempre vamos a encontrar a alguien que pueda estar en un nivel superior, pero también a alguien que puede estar en un nivel inferior. Eso no cambia para nada nuestro tamaño o nuestra forma. Entonces, el desafío es compararnos con nosotros mismos y ver realmente nuestra valía personal en comparación con nosotros ayer, con nosotros hace un tiempo. ¿Cuánto pude mejorar? Esa sería la mejor comparación posible. Bueno, como les dije, el perfeccionismo es esa necesidad compulsiva de conseguir objetivos, muchas veces tiene que ver con las metas, y muchas veces atrás de las metas nos olvidamos de ver los recorridos. Muchas veces, aún las cosas que no terminan saliendo bien, nos ha sido de un gran aprendizaje. Entonces, ser muy exitistas, como decía Kipling, ¿no? El éxito y el fracaso como dos impostores. No todo lo podemos medir con el éxito y el fracaso, porque son lugares
donde uno se estaciona en algún momento, pero a veces cosas que han sido, que podríamos leer que no se ha llegado al éxito esperado, pero que ha sido de un gran aprendizaje. Y otras veces hemos llegado a lugares donde hemos querido sin sentir la alegría por estar donde estamos. Bien, vamos a salir de acá, vamos a ver. Bueno, entonces por ahora esto es lo que quería decir autocompasión. Uy, qué lindo, cuántas somos, qué bueno. Llevan una máscara. Sí, 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 por supuesto. Todos pueden entrar. Entonces estábamos hablando, ¿no?, de la diferencia o no de la autocompasión y el de y la autovalía. Estoy leyendo a ver si alguien me escribió. Bueno, no, bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Son autocompasivas con ustedes? ¿Se miran así? Ah, no, muchas me hacen así. Ya les aviso que alguien así, alguien así. Bueno, muchas caritas que me dicen que no. ¿Y qué piensan sobre esto que yo les traje como una posibilidad para pensar, digamos, de la posibilidad de mirarse diferente? Trato, bueno, trato quiere decir no siempre lo logro, más trato es como, pero bueno, sí. ¿Y qué? Hay que ensayarlo, muy bien, eso me gusta más, ahí me gustó más, Ali. A ver, ¿y por qué creen que no nos han enseñado o no hemos aprendido a tratarnos bondadosamente, con esa mirada compasiva, con esa mirada? ¿Dónde creen que hemos aprendido a ser tan exigentes con nosotras mismas? Cuéntenme, a ver. Por supuesto que en las casas. ¿Ustedes por qué creen que somos tan... muchas veces no aprendimos a tratarnos con amorosidad, podría ser, que es el concepto de la autocompasión? Tengo que aprender a quererme más y a valorarme. Muy bien, por la culpa, me dicen por ahí, en mi caso con mis abuelos, la sociedad te lo exige. Bueno, estas son todas explicaciones, ¿sí? Eh, es otra de las trampas del ego, me gustó, sí, es una de las trampas del ego, muy bien. Porque el ego, ¿qué nos dice? Tenés que ser exitosa, tenés que brillar, te tienen que admirar, te tienen que decir todo el tiempo que sos valiosa. Pero nos olvidamos de una parte importante y es, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? En mi infancia y en mi adolescencia, mis padres me comparaban. Hice lo imposible por satisfacerlos, pero en el tiempo se siente. Sí, muy bien. Satisfacerlos está bueno desde el amor. ¿Cuánta información nos han dejado los abuelos? Los abuelos han venido también, ¿no?, de una tierra lejana y venían también con muchas exigencias, ¿no? Y con muchas necesidades de ser reconocidos. ¿Cuántas cosas hemos aprendido de los abuelos, de nuestras familias? Miren, justo Ali me regaló un... Hola, se cortó y volvió. ¿Volvimos todas? Bueno, se corta la voz. ¿Ahora? ¿Hola? Hola, hola. Hola. ¿Ahora sí?
Bueno, ya que hablamos de los abuelos y todos deberíamos tener una historia con los abuelos, algo Ali en el Día del Cantante y lo voy a compartir con ustedes. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. La inmensa luna diamante era la mejor fortuna que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura. Cantaba con ese acento que tanto lo distinguía. Risueño me revelaba la copla que así decía: niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera. Lo cierto es que mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela, puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna. Abuelo pintó mi infancia con un verdor aceituna. Se puede viajar al mundo en los ojos de un abuelo que nos regala la luna dibujada en un pañuelo. Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando: niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Trajo la gaita asturiana y el paso doble elegante, pero se quedó conmigo entonando de donde son los cantantes. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Abrió mi hamaca con los hilos de luna a la altura. Nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Su sonrisa desafiaba el trueno y el aguacero. Cuánta ternura cabía bajo las alas de su sombrero. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Mi abuela besó a mi abuelo en luna cuarto menguante. Mi abuela bebió el misterio bendito del asturiano emigrante. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera. Lo cierto es que mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela, puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. Dedicada a
nuestros abuelos y todo lo que cuentan, ¿no? Cómo ha sido la transmisión que hemos tenido de nuestros abuelos. Cuán importantes son los abuelos, sí, qué bueno que se escucha bien. Bueno, qué mensaje. Todos tenemos ahí un recuerdo, ¿no? Ok, espero que se escuche bien ahora. Quería ver si mientras escuchaba la canción se arreglaba el internet. Bueno, estamos acá, en aquellas cosas que aprendimos en nuestra infancia, a decirnos cosas lindas. A veces, vieron que los papás a veces estamos un poco ocupados y los abuelos por ahí a veces nos regalaban una mirada nuestra mejor, más compasiva, más amorosa. A veces hemos tenido esa suerte y otras veces no. Eran personas muy duras que habían venido de haber visto los horrores y no habían podido hacer eso con ellos ni con nosotros. Bien, vamos a seguir. Y entonces, a ver, estábamos acá hablando sobre la autocompasión, pero también estuvimos hablando, obviamente, sobre la autoestima. Entonces, vayamos acá. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la disposición a sentirse competentes, ¿no? Para sentirnos competentes para hacer frente a la vida, para sentirnos merecedores de la felicidad, para creer que podemos leernos con respeto también, ¿no? Bien. Kübler-Ross, que es una autora que yo muchas veces nombro, ella habló de muchas cosas, en especial de cómo es la curva del dolor, pero en esta vez habló de algo muy interesante y dijo, todos empezamos siendo perfectos, empezás a ver que las gentes naturales son reprimidos. ¿Por quién? Claro, es ahí donde empezamos a darnos cuenta, estamos hechos de un montón de capas que nos fueron contando sobre quiénes éramos y nos olvidamos del camino de conexión con nosotros mismos. Cuando aprendes a ser dueño de tus pensamientos y de tus emociones, de tus pasiones y de tus deseos, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. Luis Hart. Entonces, ¿cómo armamos la autoestima? La autoestima y la comunicación están obviamente muy relacionadas, porque depende cómo nos hablamos, cómo nos decimos, cómo recibimos lo que nos dicen, cómo tratamos a los demás. O sea, que va a tener un factor positivo o negativo y va a ser parte de nuestra forma de presentarnos, de nuestra personalidad. Cómo nos vamos a tratar y cómo nos vamos a relacionar con los demás. Muchas veces una persona con baja estima le cuestan mucho las relaciones autopersonales. ¿Y qué es una baja autoestima? Bueno, son esos pensamientos negativos, muchas veces no resueltos, y encubren como un enojo sobre nosotros mismos. Nos producen dolor, tristeza, enojos. Y lo que una persona piensa de sí mismo tiene una gran influencia en la manera en cómo va a pararse en el mundo. Va a ver cómo se va a relacionar con los demás, cómo le va a ir en sus estudios, cuán creativo va a ser, cómo va a resolver sus problemas. Todo eso tiene que ver un poco con su autoestima y con las decisiones. Entonces, como habíamos hablado, tenemos distintos tipos de autoestima, baja pasiva, baja agresiva, mediana y alta. La importancia es porque cuando muchos desórdenes psicológicos tienen que ver con esa baja autoestima, porque cuando tenemos una baja autovalía, muchas veces nos lastimamos, nos herimos. Esperen que me equivoqué. Ay, a ver, esperen. Una autoestima, a ver, esperen, me equivoqué acá. Una baja autoestima agresiva es cuando yo les conté, es las personas que son básicamente inseguras, envidiosas,
muchas veces agresivas, críticas, superficiales. Va a parecer así como una persona con mucha fuerza, pero en realidad por debajo hay una baja autoestima, porque va a necesitar permanentemente sobresalir, aparentar, llamar la atención para sentirse importante. Y la gente de una baja autoestima muchas veces transgrede los derechos de los demás. La autoestima mediana, bueno, falta la autoestima, digamos, a ver, anterior. La autoestima baja, pasiva, son personas que se van a sentirse muy derrotados, sufridas, sin metas, no sabe defenderse, no sabe poner un no, va a ser temeroso, inseguro. Entonces, la gente con baja autoestima pasiva no conoce ni respeta sus propios derechos. Es acá, justamente, en donde habría que hacerle como una lectura desde la autocompasión, ¿no? Tratar de ver y cómo nos ayudamos a salir de este lugar. La autoestima mediana, bueno, obviamente va a tener metas inconclusas, va a ser muy indeciso, va a tener, muchas veces va a procrastinar, que es dejar postergar cosas, va a ser un poco conformista. Y en cambio, el que tiene una buena autoestima, va a poder respetar tanto como se respeta a sí mismo. No necesita bajar a nadie para poder sentirse elevado. Todo lo contrario. Puede ser activo, puede adaptarse, puede confiar en sí mismo y en los demás. Va a tener una mirada que puede reconocer lo bueno en los demás, lo va a poder decir. Sabe que si alguien por ahí hace un mejor proyecto que el suyo, se va a alegrar de verdad, porque va a pensar que él puede mismo mejorar lo suyo en algún momento, va a poder adaptarse, va a tener buena inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional nos va a dar opciones personales y, por supuesto, va a poder aceptar de sus errores y aprender de ellos. Todo eso nos va a llevar a un camino de felicidad. ¿Qué va a pasar con una persona con autoestima alta? Bueno, no se va a sentir ni más ni menos que los demás, va a respetarse a sí misma y a los demás. Por supuesto que la autoestima es variable, incluye nuestros estados de ánimo, va a tener que ver muchas veces con las situaciones y cómo las vamos a de alguna manera resolver. Bueno, vamos a ver acá cómo se forma una buena autoestima. Presten acá atención. La parte, ¿cómo se va a dañar una autoestima? Criticándonos, despreciándonos, siendo agresivas, con ironías, con burlas, con la no aceptación, con la rigidez, con un amor condicionado. Me aprecio o aprecio a otros solo en virtud de los resultados. Y la sobreprotección también daña mucho. Porque la sobreprotección, aunque muchas veces parece ser un acto de amor muy grande, tiene un mensaje oculto y es el que no creo que seas capaz de hacerlo si yo no lo hago por vos. Es decir, muchas veces hay dos mensajes. El deja que lo hago yo, que parece que soy muy considerada con tus necesidades, y el de abajo es yo lo hago más rápido, no sé si lo vas a hacer bien, por las dudas lo hago yo. Y en cambio, la autoestima se fortalece cuando hay respeto, cuando hay apoyo, cuando hay reconocimiento, cuando hay caricias, cuando hay amor incondicional, cuando hay firmeza. Así que veamos si podemos usar esta lista para poder trabajarnos mejor. Como les dije, en la infancia se aprende, en la adolescencia se reconstruye,
ahí un poco el adolescente toma conciencia de su autoestima y puede empezar a trabajar con ella para toda la vida, diríamos, ¿no? La suerte para triunfar en la vida se llama creer en ti. Me gustó la frase, me parece que es muy significativa. Muchas veces no creemos en nuestros potenciales y no actualizamos, como decía de alguna manera el creador del counseling, nuestra percepción permanentemente. Podemos muchas veces darnos cuenta y preguntarnos, ¿pude activar este nuevo conocimiento? Rogers decía de esta capacidad que deberíamos tener los seres humanos, de la tendencia actualizante. Cuando me cuento que no fui fuerte, incluí la vez que me tuve que mudar sola, cambié de trabajo, fui a tener un hijo, me paso días sin dormir, tenía 2 trabajos, en fin, cuidé a familiares enfermos. ¿Los incluí o no en mi tendencia actualizante? ¿Me puedo ahora contar una historia donde incluya aquello que dejé caer y donde me da el valor? Bueno, Maslow lo hemos nombrado la vez pasada, esta es la pirámide de Maslow. Maslow hablaba de las necesidades humanas, de las necesidades de aprecio, y por supuesto, en donde dice acá, donde dice la necesidad de aprecio, del reconocimiento, aparece el amor propio, la confianza y la suficiencia. Entonces va a decir que esto es tan importante que cuando uno quiere realmente llegar a la autorrealización, tiene que empezar por este escalón anterior, que habla de ese reconocimiento a mí mismo que va a ser extensivo a los demás. Y Nathaniel Branden, que fue un escritor que escribió un libro muy interesante sobre autoestima, definió a la autoestima como una experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades. Decía, es la confianza en tu capacidad de pensar, de enfrentar los retos de la vida, es esa confianza que te da un derecho a la felicidad. Él escribió un libro muy interesante sobre autoestima. Cuando necesites a alguien en quien confiar, empieza contigo mismo. Bueno, está buena en las frasecitas porque a veces nos dan un ratito para cuestionar. ¿Estoy empezando por mí mismo? ¿Me escucho? ¿Me aliento? Ahora, por supuesto que es cierto que es difícil a veces mantener buenas relaciones interpersonales, pero para llegarlas a lograr, también es importante saber quiénes somos, cuáles son nuestras debilidades, qué cosas nos enojan, cómo podemos mejorar nuestras cosas a partir de buscar puntos en común que nos sirvan como puente en nuestras relaciones. Por eso, cuando vamos a evaluar, ¿no?, las relaciones que tenemos, también es importante hacer una autocrítica amorosa para ver qué podríamos modificar en nosotros, ser más pacientes, decir las cosas de otro modo, buscar compartir mi percepción del otro sin dañarlo, buscar cómo nosotras podemos mejorar nosotras mismas también como una forma de contar al otro sobre nuestro trabajo personal para mejorar y así también devolverle esa mirada al otro. Porque obviamente usamos muchas máscaras. En esas máscaras muchas veces dejamos tapadas en nuestro ser. Son máscaras que también nosotros no solo las usamos para los demás, también a veces las tenemos tan adentro que las usamos para no conectar con nosotros mismos. Voy a salir un chiquitín de acá. Ver acá, tenemos muchos preconceptos, debemos aprender a perdonarnos. Muy buen mensaje del perdón, que también me parece que está bueno. Muchas veces somos tan críticos que nos permitimos cada tanto perdonarnos. Perdonarnos implica
saber que hicimos lo mejor que hemos podido en ese momento, en la situación que estábamos, con lo que sabíamos, con la experiencia recorrida, que quizás si uno la mira unos años después, podría haber hecho otras cosas, podría haber pensado diferente, podría haber actuado de otro modo. Pero de todas maneras, muchas veces tenemos que poder leer dentro de ese contexto. ¿El que tiene buena autoestima no tiene envidia? No, no envidia. Envidia porque sabe que esto es lo que ha podido y está bien así, no necesita envidiar, que es desear lo que el otro tiene desde un modo destructivo. Claro, Mabel dice que en esta época hace que uno, de pandemia, hace que uno piense mucho en uno. Sí, el hombre de la armadura de hierro, el hombre de la armadura de hierro, sí, es un muy buen libro que cuenta de un hombre que era justamente un guerrero, que le gustaba rescatar personas y se pone entonces su armadura a propósito, pero después se empezó a dar cuenta que esa armadura cada vez era más gruesa y cada vez la llenaba más. Entonces, un día su mujer y su hijo les pidió que el hombre de la armadura oxidada, creo que se llamaba el que yo leí, y un día su esposa le dijo que si él no se sacaba esa armadura, porque hasta tenía el yelmo, ¿vieron la parte como si fuera hoy un tapaboca? No podía realmente conectarse con él. Y tiene que hacer un camino muy duro para llegar a sacarse esa armadura. Tiene que pasar por distintos castillos con la intención de volver a conectar consigo mismo. Y es en ese encuentro donde finalmente las armaduras caen. Es un librito que está en internet, no hace falta comprarlo, que debe tener unas 30 hojas, y la que tenga ganas lo puede leer y bajar, o no bajarlo y leerlo de internet. Sumamente interesante. El caballero de la armadura oxidada. Ese fue el que leí yo, por lo menos. Que será a lo mejor el mismo que leyó Mabel, no sé. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Qué piensan sobre el tema de la autoestima? ¿Qué concepto de los que hasta ahora fui comentando les parece que está bueno para llevárselo? Como se acuerdan en los colectivos, en la cartera de la dama, en el portafolios del caballero. ¿Con qué concepto ustedes se irían quedando de estas cosas que fuimos trabajando? Son casi las 4 y vamos a trabajar hasta 4:15, ¿sí? Bien, vamos a trabajar ahora con otro aspecto de la autoestima. La autoestima es esa percepción emocional que las personas tienen de sí mismas. Podríamos decir que es el amor a nosotros mismos, pero esa percepción muchas veces puede llegar a sobrepasar en sus causas a la racionalización y a la lógica. Por eso tener una buena autoestima nos permite ser conscientes de nuestras virtudes y de nuestros defectos. Eso va a ser el autoconcepto. Es decir, verán ustedes, el espejo es justamente el espejo muchas veces muestra una parte de nosotros mismos. La relación del hombre con el espejo es una relación de larga data. Allá, por los 6 u 8 meses, cuando el niño por primera vez que se conoce por partecitas, conoce su mano, conoce su pie, conoce un poco lo que él va pudiendo percibir, un día aparece frente a un espejo y se puede percibir entero. Hasta ahí el espejo le devuelve una imagen que el niño suele decir nene. O sea, en esa imagen ve a otro. Y en ese otro podríamos decir que tiene un registro imaginario de imagen. Es decir, tiene un registro que le devuelve la imagen, pero que hasta
no haya una persona que con la palabra le diga, nene, no, sos vos. Hasta que no pasa eso, hasta que la palabra no cruza, no aparece este otro registro que es más potente. Muchas veces nos quedamos en el registro imaginario de la imagen y creemos que somos lo que la gente ve de nosotros. Y no nos quedamos con este registro simbólico de quién realmente somos. Nos quedamos esperando que de lo que la gente ve en ese espejo y creemos que somos eso. Por eso es tan importante saber quiénes somos y no quedarnos con en esa devolución que la gente ve de nosotros, porque la gente puede vernos, pero no llegan a lograr saber quiénes somos. Así, nosotros tenemos distintos conceptos, podemos sentir también estima personal por nosotros y por los demás. Eso es muy importante para encontrar un buen nivel de autoestima. También implica respetarnos, aprender a decir no. ¿Cuántas veces nos costó tanto decir no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una baja autoestima, vamos a traer creencias inadecuadas, ideas inflexibles, limitantes de cómo deberíamos ser. Vamos a tener un montón de autoexigencias. Vamos a tener requerimientos personales altos, poco realistas, inalcanzables. Vamos a descalificarnos, vamos a desvalorar las aptitudes y las habilidades que tenemos en comparación con estándares requeridos, que muchas veces no tienen que ver con los que nosotros somos. Vamos a tener diálogos internos negativos, qué mal, cómo te van a querer, y sí, te mereces que no te inviten, si nadie te quiere. Decimos cosas internamente muy duras. Muchas veces tenemos carencias de estímulos positivos, o sea, no buscamos calificaciones positivas, no nos felicitamos cuando hacemos algo bien con la misma puntualidad con que nos criticamos cuando algo no lo hacemos bien. Hay emociones negativas, pensamientos, imágenes negativas que nos van a provocar tristeza, y hay victimización, que es sentirse víctima de todo lo malo que ocurre. Alguien decía antes la culpa. Muchas veces son personas indecisas, tienen miedos exagerados, piensan que no pueden, que no saben, no valoran sus talentos, miran sus talentos como pequeños y los de los otros los ven inmensos. Te dicen, y normal, qué sé yo, y vos le preguntás, por ejemplo, en el consultorio, ¿y vos cómo sos como esposa? Normal. Y como mamá, normal. Y de alguna manera decís, pero bueno, ¿qué haces? No, bueno, voy, vengo, los llevo, los traigo, cocino, miro los cuadernos, estoy atenta a su salud psicológica, emocional, trato de estar muy atenta cuando llega el marido y bueno, entonces todo eso que hacen, soy buena persona, soy buena amiga, ayudo a los demás, pero queda como chiquito frente a eso que es normal. Bien. Y obviamente muchas veces el sentimiento de culpa tiene que ver con una baja autoestima, porque en general se van a responsabilizar. Hay una diferencia entre culpa y responsabilidad. Quiero decir esto, por ahí suma. La culpa nos deja quieto en un lugar y nos dice, sos culpable. La responsabilidad, en cambio, nos hace hacer cargo de lo que no salió bien y busca reparar. Por eso la culpa nos deja siempre en el mismo lugar. La posibilidad de cambiar la culpa por la responsabilidad. Es decir, no fui culpable de llegar tarde, porque a lo mejor me agarró una manifestación en la calle, pero por ahí fui responsable de no haber previsto que podía tener alguna situación que me demore y haber salido 20 minutos antes. Entonces, la culpa me hace sentirme mal. La responsabilidad me enseña a tomar una previsión para evitar estar en el mismo lugar. Entonces, distingamos esto que por ahí también nos ayuda.
Bueno, muchas veces obviamente temen hablar en público, no están satisfechos, no conocen sus emociones, no las pueden expresar. Son pesimistas, creen que va a salir todo mal porque nunca les sale bien las cosas. Esta idea de la mala suerte me persigue. Sienten que todo ocurre a causa del entorno. No tienen algo que se llama locus de control interno. O sea, todo es externo. Me pasa todo a mí, yo soy una persona de mala suerte, no sé por qué me pasa, yo en general hago las cosas bien, pero todo me sale muy mal. Es que el mundo, la sociedad, la gente, la pandemia, la familia, siempre el problema está afuera y eso hace que se sienta muy vulnerable, porque siente que no controla nada de su vida. Justamente reconducirlo a que se sienta responsable es una manera de que sienta que tiene control en esos parámetros. Bueno, y las personas con mejor autoestima van a poder, bueno, las que tienen buena autoestima, por supuesto, viven en un esquema que se llama win-win, que quiere decir, voy a creer que yo soy bueno y vos también, que yo soy valiosa y vos también, que tu idea puede ser muy buena y la mía también. No tengo que creer que en el esquema no win-win es que yo no valgo nada y vos valés todo. Y en el sistema win, no win, es yo soy el único que sabe todo, vos no valés nada. El único sistema que ampara la buena autoestima es el sistema win-win. Es decir, te aprecio y me aprecio, me respeto y te respeto, me escucho y te escucho. El esquema sos valioso, soy valiosa. Ese es el esquema que engloba la autoestima. Bueno, yo me quedo con lo que me cuida, todo lo que puede cuidar mi autoestima. Muy bien eso. Bien, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien se quedó con alguna duda? Bueno, parece que no, no muchas. Genial, entonces. Creía que era importante trabajar esto, ¿vieron? Porque muchas veces las mujeres también tenemos esta idea de poder como esforzarnos cada vez más y nos han enseñado mucho a hacer algo muy interesante, que es poder estar para nuestra familia, poder saber, pero si primero no nos conocemos, no nos tratamos con amorosidad, realmente desde qué lugar por ahí le estamos ofreciendo a nuestra familia algo de calidad. Solamente es poder mirar, darle, la verdad es que nada más hermoso que poder ofrecer nuestra mejor versión a nuestra familia. Para ofrecerla es importante primero tenerla y trabajarla mucho. Sí, los padres te marcan la autoestima, te enseñan un montón sobre vos. De todas maneras, hay que saber que nuestro ser es perfecto. Y luego se han ido llenando de capas de padres, maestros, familia, que nos han contado un poco quiénes éramos. El desafío es recorrer un camino y saber de verdad quiénes somos hoy, actualizando todo aquello que pudimos haber aprendido en el camino de la vida. No descalificarlos. Muchas veces yo tengo la metáfora del bolsillito con un agujerito. Yo digo, puedo tener talentos, pero si mi bolsillito está roto, todo eso cae. Y finalmente cuando pongo la mano, no tengo ninguna riqueza. Por eso creo que es interesante mirar, antes de juntar los talentos, que no esté abierto nuestro bolsillito, ¿sí? Para que nuestros talentos se queden en nosotros. No, la persona que tiene buena autoestima baja puede ser que sí, que envidie, que crea que a todos les va bien y a ellos no, por ejemplo. Sí, si somos amorosos, si somos autocompasivos, si somos buenos amigos, seguramente nuestra estima mejorará y nuestra percepción de los vínculos también, porque verdaderamente cuando a alguien escuchás hablar
muy críticamente de los demás, si te parás a preguntar un poquito cómo se autopercibe, también es muy crítico consigo mismo, ¿sí? Ok, a veces tenemos la mente no positiva, hay que trabajar mucho eso, a veces es el aislamiento y a veces es la posibilidad de elegir lo que pensamos. Tenemos un montón de pensamientos al día. Nosotros tenemos una cantidad inagotable de pensamientos al día. No todos los pensamientos que tenemos son ciertos. Es decir, podemos cuestionarlos. Si me pasa un pensamiento y yo creo que ese no me queda bien, no me sirve a la vida, lo puedo dejar ir, pasar en una nube. No necesito darle certeza a todos mis pensamientos. Tenemos una cantidad inagotable de pensamientos al día. Elijamos con cuál nos quedamos, con aquellos que nos lleve a aquel lugar de despliegue personal que buscamos. Así es, la persona crítica no tiene una buena autoestima, porque siempre pone su ojo, siempre no, pero pone su ojo en aquello que está mal, en aquello que falta. Hay que dejar ir lo que nos hace mal. Sí, sería muy bueno eso. Bueno, encontrar esa fuerza, esa muná en Boreolam que nos permita conectar con nuestra mejor faceta. Estamos hechos exactamente a su imagen y semejanza y poder cuidar nuestra parte más divina, más potente, más creativa, seguramente nos va a permitir vivir mejor. Me encantó, perdón, es que sigue otra, ahí está, ya estoy con ustedes, así me despido. Pueden desmutearse,